Dios les bendiga. Ponte de pie, por favor, y dile con mucho entusiasmo al vecino, al que tienes ahí cerca, dile con mucho entusiasmo, ¡ánimo! Acá sí están animados. Qué importante es estar animados, ¿verdad? Qué importante es tener buena actitud. Y vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios, porque hoy vamos a hablar sobre el desánimo, pero en un enfoque de animarnos. ¿Por qué es peligroso el desánimo y qué provoca el desánimo? ¿Sí? Que eso no te suceda, aunque a todos nos puede pasar. ¿Sí? Así es que vamos a orar y di conmigo bien fuerte: Señor Jesús, anhelo tu presencia, anhelo adorarte, anhelo que dirijas mi vida, pero también anhelo no desanimarme. Ayúdame, enséñame, instrúyeme en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Les decía que todos corremos el riesgo de caer en la tentación de desanimarnos. Todos los seres humanos, nuestras vidas son complicadas. A veces en un instante todo puede cambiar. ¿Sí? De un día soleado, en un minuto puede ser una gran tormenta. ¿Sí? Y son cosas tremendas, tremendas. Cuando todo está bien y de repente, ¡pum!, se puso difícil. Y sabes, esto en ocasiones nos roba el ánimo, nos roba las fuerzas. Y sabes, sobre todo, cuando Dios ha dicho algo sobre ti y tú vas caminando hacia eso, las cosas van muy bien y de repente sucede algo malo, ¿verdad? Y pareciera como que nos alejamos de ese propósito, nos alejamos de eso que Dios ha dicho sobre nosotros, y son tremendas crisis que pasamos los seres humanos. ¿Sí? Dios nos da propósitos. Es Dios quien dice hacia dónde vamos. Es mucho más frustrante cuando sabes que fue Dios quien te lo dijo, ¿verdad? No sé si te ha pasado, seguro que sí, que hay algo que estuviste orando por mucho tiempo, Dios te dijo sí, y después de ese sí algo pasó. ¿Sí? Y uno pensaría que, oye Dios, qué mala broma, ¿no? Qué mala broma, me metiste en esta situación. ¿Sí? Pero detrás de todo, siempre va a haber un propósito. Siempre. Anoche les decía a los hombres en la reunión que yo me imagino a Moisés delante de esa zarza ardiendo, y Moisés hablando con Dios y Dios diciéndole: ve a ver a Faraón, ¿verdad? Y uno diría, wow, el Faraón, cuando yo le diga que vengo de parte de Dios, el Faraón cae rendido. Y cuando Moisés va caminando rumbo a ver a Faraón, la escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Y entonces Moisés estuvo en esa reunión, pero no tuvo el éxito que él hubiera esperado. A pesar de señales, milagros, no tuvo éxito. Y regresó nuevamente con Dios, y Dios volvió a decir: ve con Faraón, y nuevamente Dios endureció el corazón de Faraón. Qué frustrante, qué difícil es. Qué difícil es cuando sabemos, es que Dios dijo. Miren, aprendamos, cuando Dios dice, no significa que la victoria es inmediata. Es posible que haya una tormenta en el camino. Y me hace pensar en una historia que está en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22, en donde Jesús tenía un proyecto para sus discípulos. Jesús está predicando y Jesús está atendiendo a la gente, pero cuando la reunión se está acabando, Jesús tenía un proyecto para ellos. Y dice que inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago,
ahí está su proyecto. ¿Sí? Él no iba a ir. Él insistió y él dijo, súbanse a la barca y vayan del otro lado del mar. Vaya, ese es el proyecto que les asigno. ¿Sí? Crucen al otro lado. Ahí está el proyecto para sus discípulos. ¿Sí? Y ellos habían estado con Jesús ya un tiempo. Jesús hacía cosas extraordinarias, cosas poderosas. Entonces estos hombres estaban inspirados. Estaban viviendo tiempos gloriosos, cielos abiertos, estaban en victoria. La gente venía a buscar a Jesús. La gente estaba alrededor del ministerio de Jesús y ellos pertenecían al ministerio de Jesús. Estaban en un éxito total. Las cosas iban muy bien. Di conmigo, las cosas iban muy bien. Sin en cambio Jesús dice que mientras Él enviaba a la gente a casa, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. O sea, los envió y Jesús quería estar a solas. Después de un día de mucho trabajo, Él quería estar con el Padre, ¿verdad? Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Quiero que pienses esto, más o menos qué hora te imaginas que sea, si apenas estaba comenzando la noche. Por ahí entre 6 y 7, ¿verdad? Entre 6 y 7 comenzó esta travesía. Ahora, cuando Dios nos da un proyecto o cuando tú tienes un proyecto de lo que sea, no solo ministerio, puede ser de trabajo, puede ser un proyecto de negocio, un proyecto familiar, un proyecto como matrimonio, un proyecto padre e hijos. ¿Tú sabes cuál es el punto más difícil de un proyecto? El punto más difícil es la mitad. Ese es el punto más difícil. Es un punto complicado, porque al inicio todo el mundo está emocionado, ¿verdad? Al inicio todo el mundo tiene ánimo, todos están convencidos. Miren, aquí en la iglesia lo vemos cuando comenzamos un nuevo grupo, ¿sí? ¿Qué grupo de oración? ¡Pum! Se juntan 60 y uno dice, gloria a Dios, el diablo ha de tener miedo, pero después de un mes quedaron 15. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Se desanimaron? ¿Se desanimaron? ¿Dejaron de hacerlo? Y esto pasa en todo proyecto. En todo proyecto comienza a pasar el tiempo y las fuerzas se van. Pero el punto más difícil de la travesía es cuando estamos en medio. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás en medio ya no recuerdas bien el final, el inicio, y no alcanzas a ver la meta, no alcanzas a ver el final. Y es el punto más crítico de cualquier proyecto. Es el punto difícil. ¿Sí? Cuando hay una restauración matrimonial o se está buscando una restauración matrimonial y al inicio comienzan con muchas ganas y después de un tiempo no están viendo resultados y comienzan a sentir desánimo. ¿Qué tal cuando le prometes a Dios y le dices, Dios, ya me voy a congregar, voy a estar en todas las reuniones? ¡Wow, Dios, ahora sí, soy el cristiano que el reino de los cielos estaba esperando! Y comienzas muy bien y vienes un día y vienes el otro, reunión de oración, estás empoderado. 3 meses después, ya no tienes tantas ganas. Se acabó o se apagó la pasión del comienzo. ¿Sabes? Lo más difícil en la vida cristiana no es vivir en santidad. Eso no es lo más difícil. Lo más difícil es mantener el ánimo, la pasión y el objetivo claro de nuestra vida. Eso es lo más difícil. Qué difícil es eso. Vivir en santidad no es lo más difícil, sino mantener la pasión, mantener el ánimo, mantener claro el objetivo. Pero como decía, cuando pasa el tiempo y vamos a la mitad, ya no recordamos bien cuál era el objetivo. Ya no recordamos bien de qué se trataba. Es más, las palabras que Dios nos da, como no las anotamos, ya empezamos ahí a ponerle truco.
Empezamos a justificar el por qué no suceden y al rato tenemos, en lugar de una promesa de Dios, tenemos un Robocop, mitad palabra de Dios y mitad ficción mía. Y estoy inventando cosas. ¿Sabes? Corro el riesgo de desanimarme. El desánimo es algo que todos somos propensos a pasarlo, pero debemos prevenirlo. Debemos prevenirlo. Todos vamos a pasar situaciones difíciles. Un instante nada más. En un segundo te cambia la vida. En un segundo puedes estar tú risa y risa y de repente una llamada cambió todo. Todo, un instante. Y luego decimos, ¿estábamos tan bien? Sí. Pero no significa que vamos a estar derrotados. No significa que vas a perder. Siempre que estés en una tormenta, tienes que tomar medidas para no caer en desánimo. Y las medidas son que tenemos que evitar algunas cosas. Porque mira, Mateo 14, en el verso 24, ya vimos que Jesús los mandó en este proyecto, pero en el 24 dice, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. 3 de la madrugada. Santo Dios, ¿a qué hora empezó la travesía? A las 7, más o menos, 6, 7. Vamos a ponerle a las 7. ¿Sí? A las 7. Ya llevan 8 horas. 8 horas. ¿Te los imaginas a ellos muy fuertes, muy animados? Ellos tenían problemas. 8 horas luchando en el mar. No es que luchas un ratito y luego ya descansas. No, 8 horas estaban ellos en problemas. Estaban en problemas, la estaban pasando muy mal. Y sabes, vamos a ver qué causa el desánimo, por qué nos desanimamos y tenemos que prevenir que no nos pasen estas cosas. Solo vamos a ver 4 que creo que son las más importantes. Las causas del desánimo. Número 1, el cansancio. El cansancio, amados. A lo mejor no tengo mucha autoridad moral para decir esto, pero debemos de descansar. Debemos descansar, nos volvemos adictos. Hay algunos que tenemos que estar haciendo cosas, dormimos poco. Cuidado, cuidado, no está bien, no está bien. Y queremos hacer muchas cosas y queremos estar en todo y queremos trabajar. Y nos metemos en un punto donde nos vamos a cansar. Sabes, hay un momento en la historia de los apóstoles en donde los apóstoles fueron enviados por Jesús. Hicieron milagros, los demonios huían de ellos, la gente era liberada, eran un éxito los apóstoles, pero de repente hay un momento donde les traen a una persona a la cual no pudieron liberar. No pudieron liberar. ¿Sabes por qué? Ya estaban cansados. Ya estaban cansados, venían de gloria en gloria, venían de éxito en éxito y no pudieron liberarlo. No pudieron. El cansancio es algo que debemos nosotros mantener a raya. Tenemos que aprender a descansar. Qué difícil es. Recuerdo hace algunos años, un par de años tal vez, cuando de repente, porque así suceden las cosas, o sea, de repente yo comencé a tener un malestar. ¿Sí? Buscamos al especialista rápido y el especialista dijo, tienes un coágulo. No te debes de mover. No te debes levantar ni al baño. Si vas al baño en una de esas, te mueres. ¡Ay! El mundo se paró. ¿Y sabes qué pensaba este pastor? O sea, yo, era viernes. Salí de la consulta y dije, ¿quién va a predicar?
¿Y ahora qué hacemos? Mi esposa, que me conoce perfectamente, sabía lo que estaba pensando e inmediatamente dijo, tú ahorita te vas a quedar en la casa, no te puedes mover y me hago cargo yo. Y fue un choque. En lo primero que pensé fue en el trabajo y no en que me iba a morir. Yo sé que están pensando, ¿estás loco? Sí, sí. Y sabes que yo solo estaba contando el tiempo, contando el tiempo. Yo decía, ya fue detectado el coágulo, fue detectado. Entonces cuando es detectado y la medicina comenzó a hacer lo suyo y Dios tuvo misericordia de mí, entonces empezamos a ver que el coágulo se empezó a endurecer, se empezó a petrificar. Y entonces yo decía, ya voy a poder regresar a mis actividades, ya voy a poder regresar, ¿verdad? Yo estaba comiendo ansias, yo quería seguir trabajando. Y sabes qué, en cuanto pude, comencé mis actividades. Comencé rápido. ¿Y sabes qué pasó? Que ahí donde ese coágulo ya se había ahí petrificado, ¿verdad? De repente un día, ¡pum!, se abre la pierna. Ese coágulo, esa cosa, ¡pum!, se abrió. Se abrió y en la torre. ¿Sabes qué fue lo que pensé? Esto sucedió como a las 6 de la mañana más o menos, porque yo tenía una reunión muy temprano con el presidente municipal. ¿Y sabes qué fue lo que pensé? Y ahora no puedo ir a esa reunión de trabajo. Qué terrible. Mi vida estaba en juego y mi mente quería trabajar, 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 trabajar. Pero en ese tiempo vino una mujer, una invitada que tuvimos aquí, que es profeta. Y entonces me acuerdo que ya el domingo, después de haber predicado aquí, fuimos a mi casa, estuvimos un rato ahí y ellos tenían que viajar. Y cuando van saliendo de la casa, esta mujer volteó con una autoridad y una seriedad, ¿sí? Volteó, me señaló y me dijo, para, dice el Señor, que pares. Y esa palabra tuvo revelación en mi corazón. Y lo que mi corazón recibió es, si no paras, te vas a morir. Ahí fue donde, qué fuerte. Ella solo dijo, para, dice el Señor, que pares. Pero en mi espíritu, el Señor trajo esto de golpe. No quería parar, pero estaba perdiendo batallas espirituales y naturales por el cansancio. Estaba perdiendo, pero uno podría decir, Señor, si te sirvo, ¿por qué me pasa esto? Sí, debemos servirle a Dios, pero no cansarnos. Sí debes trabajar, pero no hasta agotarte. Sí, debes cuidarte. Eso es un momento difícil de la misión. Cuando estás cansado, ¿te imaginas esos hombres 3 de la mañana peleando contra la naturaleza? De por sí ya el cansancio físico ha de haber sido impresionante y todavía esa tormenta y ellos luchando ahí. El ánimo de la victoria que vieron de Jesús se les estaba acabando o ya se les había acabado. ¿Sabes? Cuando estamos cansados, entramos en un proceso, ¿sí? En un proceso, este proceso yo lo llamo proceso de la costumbre. Cuidado con esto. Puede suceder en tu trabajo, puede suceder en tu matrimonio, puede suceder tu relación padre e hijo, puede suceder en la iglesia. El proceso de costumbre es cuando entras en tal monotonía que todo se vuelve rutina hasta que lo haces por costumbre. Sí, y ahí estás, haciendo siempre lo mismo, siempre lo mismo.
todo el tiempo. Estás ahí, pero ya es una rutina, lo haces de forma automática, lo haces ya, el gozo ya no está. Yo te pregunto, ¿por qué trabajas? ¿Por qué trabajas? He conocido personas que incluso sus días de descanso, conozco una persona que en su trabajo descansaba sábado y domingo. ¿Y saben qué hacía sábado y domingo? Se iba a la oficina. Se iba a la oficina. Ahí estaba. Todo el tiempo. Llegaba temprano y se iba después de las 10, 11 de la noche a su casa. Era una rutina. ¿Por qué llegas a tu casa? Tal vez llegas en la rutina de que es que estoy cansado. Y llegas porque pues, es el único lugar donde tienes cama. ¿Pero qué llegas? ¿Por qué llegas a tu casa? ¿Alguna vez te has preguntado por qué? ¿Por qué llegas a ver a tu esposa? ¿Por qué llegas a ver a tu esposo? ¿Por qué ver a tus hijos? Porque caemos en este proceso de costumbre. Se vuelve monótono, ya no valoramos la presencia de nuestros seres queridos, ya no valoramos la bendición que es el trabajo, ya no valoramos la bendición que es la iglesia, porque lo hacemos simplemente por monotonía, por rutina y por costumbre. Y eso nos pone al borde del desánimo. Eso es cansado. ¿Sabes? Cuando el cansancio toca la puerta, la fe sale por la ventana. Lo repito, cuando el cansancio toca la puerta, la fe sale por la ventana. Cuando uno está cansado de ir a la iglesia, la fe está marcando su salida. Cuando uno está cansado del matrimonio, el amor se va por la ventana. Mucho cuidado, amados, con el cansancio. El cansancio es terrible. No digamos que no podemos. Por eso te platiqué mi testimonio. Me tuvieron que decir algo que el Señor me reveló. Te vas a morir. Te vas a morir si no paras. Te vas a morir si no haces un alto. Aprendamos a caminar a la velocidad de Dios. Si tú lees la historia de Israel cuando salen de Egipto, te vas a dar cuenta que esa gran nube llamada Shekinah, la gloria de Dios que de día era una nube y de noche era como una columna de fuego. Si tú estudias a detalle, esa nube se movía y de repente paraba y se quedaba buen rato ahí. Buen rato. Ponían sus tiendas, ¿sí? Era un gran campamento, ponían las tiendas, arreglaban las cosas y ahí podían estar incluso meses. Y de repente, porque había personas, ¿sí?, que solo tenían que estar observando esa gloria. Tenían que estar observando y de repente veían que comenzaba a moverse y tenían que tocar los shofares rápido para que la gente comenzara a desarmar sus casas, empacaban todo y comenzaban a caminar con esa gloria. A determinado tiempo, esa gloria de Dios se detenía para que descansaran. Para que descansaran. Qué importante es descansar. Es más, el mandamiento dice que 6 días trabajaremos y 1 lo descansaremos y será santificado para el Señor. Dios puso reglas al trabajo porque sabe esa tendencia que hay. Qué importante es esto. Un día les voy a predicar lo que el Señor me enseñó ese tiempo del coágulo. El Señor me sentó, bueno, me acostó literal, y cuando podía estar sentado tenía que estar con una pierna completamente elevada. Era incómodo, era terrible. Por eso es que tengo esa silla. No se crean que porque es el pastor tiene una silla especial. Esa silla que tengo ahí es más alta que todas las demás. Por eso tengo esa silla, ¿sí? Por el asunto del coágulo. De ahí surgió todo. Yo me resistí a usarla, pero
pero los discípulos casi se amotinan para que yo usara esa silla. Pero sabes, cuando yo estoy en ese tiempo, el Señor, teniéndome postrado, me dio un gran estudio sobre el día de reposo. Pero un gran estudio. Y me dijo todo lo que hay detrás del día de reposo. Todo lo que hay, porque ustedes se darán cuenta que el pastor el día de reposo lo trabaja, ¿verdad? Y hay que darle, y hay que darle, y hay que darle. Y entonces cuando me para, yo llevaba más o menos 2 años sin descansar un día a la semana. Y entonces me paró, me habló sobre el día de reposo y me mostró lo débil que me había vuelto. Trae debilidad el cansancio. ¿Sabes? Cuando Moisés está con el Señor, dice Éxodo 33:14 que el Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. ¿Sabes? Si no descansamos, las cosas no salen bien. No salen bien. Por eso espero, a lo mejor dentro de 8 días estaré hablando el día de reposo, o dentro de 2 semanas, ¿sí? Si Dios me lo autoriza. Porque sería el complemento de esto, ¿verdad? Pero dice, te daré descanso, todo te va a salir bien. Cuando uno aprende a descansar, uno está lejos del desánimo. Es más, Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando Dios es el pastor, hay descanso. Cuando Dios no es el pastor y anda uno de chiva loca, uno anda, trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. Y en medio de la tormenta hay un momento donde ya no podemos, y entonces viene el desánimo. Número 2, la frustración. Wow, otro veneno, la frustración. Estar frustrado es una experiencia que nos desgasta mucho, en lo emocional, en lo mental y en lo físico. O sea, nos pone mal estar frustrado. Yo creo que la mayoría aquí hemos pasado por estos procesos, cuando uno de verdad se siente frustrado con las cosas. Pero mira, la frustración es un profundo sentimiento de desagrado, generalmente provocado por expectativas insatisfechas. Qué peligroso es hacer expectativas, ¿sí? Sobre todo con la gente. Qué peligroso es, te vas a frustrar. La vacuna para no frustrarte es que no estés creyendo que los demás van a hacer algo por ti. Te vas a frustrar. Hace 2 semanas hablaba con los hombres de Moisés, que dice el libro de los Hechos, cuando habla de Moisés, que Moisés supuso que si él se levantaba en armas, los israelitas lo iban a respaldar, y no lo respaldaron. Y terminó Moisés en el desierto 40 años por andar suponiendo. ¿Te imaginas lo primero que pensaba de esos israelitas? Ha de haber dicho, desgraciados, todavía que los voy a ayudar, me dan la espalda. Moisés se fue 40 años para tratar ese corazón frustrado, 40 años en el desierto. Cuidado con tus expectativas. Es que yo creo que si yo le digo al pastor esto, el pastor lo va a hacer. No necesariamente. Es que yo creo que si yo le doy un regalo a mi esposa va a reaccionar así. Resulta que no. Es que yo creo que si me quedo a trabajar horas extras, mi jefe, cuando vaya a haber recorte de personal, a mí me va a respetar. Y resulta que cuando hay recorte, ¿a quién volaron la cabeza? A ese que tenía expectativas. A ese. Qué terrible situación. Pero también la frustración es la amargura que manifestamos cuando fracasamos en obtener algo, o cuando las cosas no salen como deseamos. Eso es estar frustrado.
La frustración viene cuando las expectativas no han sido satisfechas, cuando el deseo no fue cumplido. Entonces se despierta este sentimiento de frustración terrible, terrible. Ten mucho cuidado con la frustración porque te vas a desanimar. Las personas que piensan en divorcio es porque están frustrados, porque pensaron que su esposa iba a ser así, 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 así. ¿Verdad? ¿Qué tal el día de la boda? Siempre las parejas están sonriendo, siempre están felices. Ya con el tiempo, resulta que las cosas no salieron como pensaron porque tenían expectativas. Ten mucho cuidado. No tengas expectativas respecto a alguien al cual tú no puedes controlar. En resumen, no tengas expectativas con nadie. ¿Cuántos padres frustrados porque los hijos no hicieron lo que ellos querían? Con los hijos todo está bien hasta el día que hay que escoger carrera. Santo Dios, pues si todos en la familia son abogados, ¿por qué quiere ser ingeniero? Ya se están chocando la boca y todo, ¿no? Cuidado, cuidado, la frustración es terrible. No estamos exentos por ser hijos de Dios. No estamos exentos. También nos frustramos. Saben, la frustración es provocada por las cosas que nos roban la paz, la esperanza y la alegría. Toda aquella cosa que te robe la paz, la esperanza y la alegría, ¿sí?, es frustración. Es terrible vivir frustrado. Como vivir enfermo, nada nos va a satisfacer, porque tenemos un plan. Yo esto llamo que hay personas con pensamientos rígidos. ¿Cómo sufre la gente con pensamientos rígidos? ¿Cómo sufre? Porque creen cosas. Creen cosas. Y si yo tuviera la mente así, yo diría, ahorita que baje, como hace mucho que no veo a Israel tan cerquita, entonces va a venir a saludarme. Mi pensamiento rígido. Pero resulta que acaba la reunión, Israel se va, normal. Y yo me quedo, debió saludarme. Y voy con mi esposa y, ¿qué crees? No me saludó Israel. ¿Quién es el loco? Yo, ¿verdad? Está creyendo. Pero los pensamientos que no son rígidos, dice, qué padre, si me saluda, qué padre. Si no, pues le mando un mensaje. Y si no, lo veo el domingo. No sufre. Pero hay gente que tiene pensamientos tan rígidos que creen. Esto le pasa mucho a las mujeres cuando se enojan. Se enojan por algo que el esposo no hizo. Les platico algo, voy a balconear a mi esposa. Hace muchos años, casi de recién casados, despierta enojada. Yo estaba al lado y despierta enojada. Y le digo, ¿qué tienes? Es que no puede ser. ¿No puede ser qué? ¿No puede ser qué? Es que soñé muy feo. ¿Qué soñaste? Que andabas de coscolino. Órale, ¿no? Y entonces siguió enojada y dije, órale, estoy enojada porque en el sueño yo andaba de coscolino. Como al mes, otra vez despierta enojada. Ya la segunda ya sabía yo, le dije, ¿y ahora qué hice? Sí, rápido, ¿verdad? ¿Ahora qué hice? Otra vez andabas de coscolino. No, soy tremendo en los sueños. No te estés burlando de mí, me dijo. No te estés burlando, si no he hecho nada. No he hecho nada. Y así, eso no ha cambiado. Cada vez que despierta seria, le digo, platícame, porque soy bien tremendo en tus sueños. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pero ¿sabes qué es lo tremendo? Que sí se enoja. Sí se enoja. O sea, yo creo que en sus sueños ni pastor soy.
En sus sueños soy otro rollo. Pero, ¿cómo podemos ser influenciados de una forma sencilla como un sueño? Un sueño. Porque los sueños vienen y nos roban la paz. Un sueño puede robarte la esperanza. Un sueño puede robarte la alegría. Y tú dejas que la frustración llegue a tu corazón. Mucho cuidado, porque esto te desanima. ¿Por qué conté eso que le pasa a mi esposa? Esto sí cambió. Al inicio se sentía incluso como desilusionada. Sí, yo creo que como estábamos recién casados, en sus sueños decía, ¿por qué me casé? Este es terrible. Pero todo era en sus sueños, pero le estaba robando la paz, le estaba robando la alegría. Se estaba frustrando por un sueño. Mucho cuidado, amados. Cuando Dios nos da una visión, un proyecto, somos propensos a frustrarnos. Después del cansancio viene la frustración. Y entonces empezamos a idear cosas y nos enojamos porque yo creo que tú deberías haber hecho esto, yo creo que tú esto, yo creo que esto, y me empiezo a pelear con todo el mundo porque no hace lo que yo creí. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:9, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Cómo va a venir la cosecha si no te das por vencido? A lo mejor te estás frustrando, te estás cansando. No te des por vencido. Sigue adelante, sigue luchando. Hay una meta final. Hay un propósito. Lo que pasa es que si Jesús les hubiera dicho a sus discípulos, ¿saben qué? Vayan del otro lado del mar, pero va a haber una gran tormenta, estos no se suben. ¿Tú te hubieras subido? ¿Qué te hubiera dicho Jesús? Mira, súbete al barco, va a haber 8 horas de tormenta y después llego yo. ¿Te subirías? En la hora 5, en la hora 6 dirías, ya nos estamos muriendo, y Jesús prometió que hasta la octava. Por eso hay cosas que Dios no revela. Hay cosas que Dios no las va a revelar. Hay momentos en que las cosas son terribles. ¿Sabes? La vida de Job. Porque Job vivió tiempos de frustración. Si lees tú a detalle el libro de Job, Job estaba frustrado. Pero Job capítulo 1 dice que Job era perfecto, era recto delante de Dios, y aún así le vino toda una circunstancia difícil. Terrible lo que le pasó a Job. Por eso estaba frustrado, porque él sentía que era tan bueno que no le podía pasar nada, y le pasó todo. ¿Alguna vez has tenido expectativas sobre Dios? Ay, como le estoy echando tantas ganas, no, a mí no me va a pasar nada. Ahí es donde va a pasar. Ahí es donde va a suceder. No tengas expectativas, Dios es soberano y hace lo que quiere. Es que como yo voy todos los domingos a la iglesia, no me va a pasar nada. Pregúntale a Job. ¿Qué tal Noemí? Noemí, hubo hambre en Belén. Ella y su esposo decidieron ir a una tierra vecina donde había comida. Iban con todas las ilusiones del mundo, dijeron nos va a ir muy bien. Y se fueron a ese lugar y murió el esposo. Y después murieron los hijos. A tal punto que a Noemí decía, ya no me digan Noemí. Noemí significa dulzura. Dice, ya no me digan Noemí, díganme Mara. Mara significa amarga. Imagínate cómo estaba Noemí. Ya no me digan dulzura, díganme amargada. ¿Cómo estaba la vieja esta, verdad? Imagínate una suegra así. Todavía Ruth dijo, me quedo contigo. Yo digo, santo Dios, ¿quién se quedaría con una mujer así? Estaba frustrada. El profeta Elías, el gran profeta Elías, también pasó periodos de frustración. Él creyó que haciendo descender fuego del cielo a través de la oración, todo Israel lo iba a apoyar, lo iban a sacar en hombros. ¿Y qué resultó?
Elías estaba en una cueva completamente frustrado y está enojado ahí, está frustrado, y de repente vino Dios a hablar con él, y Dios viene y le dice: ¿qué haces ahí? ¿Qué? ¿Y qué dice? Yo he dado mi vida, he sido fiel, me quiero morir. Mira, Dios no tiene el carácter que tengo yo, pero yo le hubiera dicho: no sea payaso. ¿Qué decía Elías? Soy el único que queda. Y había 7,000 más. O sea, le echaba mucha crema a sus tacos Elías. Cuando uno está frustrado, uno se enoja contra el mundo, pero uno cree que es un santo. Por eso dice la Escritura que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Se frustró, se deprimió, hizo berrinche. Lo triste de Elías es que el berrinche salió muy caro, y Dios le dijo: regrésate por donde veniste y unge al que va a ser tu sucesor. Porque una persona frustrada ya no puede dar más en el reino. Porque el reino tiene una característica muy importante. Cuando la Escritura habla del Espíritu, dice que es como el viento. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. El reino de los cielos no es para mentes rígidas. El reino de los cielos es para alguien que sabe que todo puede cambiar en un instante. En un instante las cosas pueden estar bien y de repente pueden estar mal. Aleluya. Número 3, que también debemos saber que esto nos puede provocar un desánimo: el fracaso. La sensación de haber fracasado nos hace pensar que no podemos más, ¿verdad? Cuando algo sale mal. ¿Saben? Hay un principio de los campeones. Hay un principio de los campeones, que es: cuando las cosas están saliendo mal, tienes que buscar una pequeña victoria lo más rápido posible. Lo más rápido posible. ¿Sabes por qué? Hace algunos años, hace 3 años hacia atrás, ¿por qué los mejores equipos del mundo eran el Real Madrid y el Barcelona? No era por sus superestrellas. Era por una filosofía muy clara. El fútbol que ellos practicaban, todos los balones tenían que terminar en tiro a la portería. Todos. No era importante meter el gol, era importante terminar las jugadas. ¿Sabes por qué el fútbol mexicano es un fracaso? Porque casi todos los balones no llegan a tiro a puerta. Principio de campeones. ¿Sabes? Me gusta ver un programa en donde salen hombres que hablan de negocios. Y hace 3 o 4 días estaba viendo a un hombre, un empresario, uno de los hombres más ricos del mundo, y decía él, dice: traigo una racha mala. Es necesario una victoria lo más pronto posible. Es necesario cuando traemos una racha, busca algo en que ganar, aunque sean las canicas, pero tienes que ganar en algo. ¿Por qué? Porque emocionalmente te va a cambiar el chip. Con este asunto del COVID, no sé si tú pones atención a las estadísticas. Es muy importante en las estadísticas, ¿sí?, la tendencia que llevan los números. ¿Sí? No es lo mismo 5,000 contagios diarios con tendencia de aumento que 5,000 contagios diarios con tendencia a bajar. Las tendencias son súper importantes. Súper. Y cuando te empiece a ir mal, cuando empieces a tener un fracaso, otro fracaso, haz algo para cambiar esa tendencia. Haz algo. Es necesario, aunque sea una pequeña victoria. ¿Sabes por qué? Porque cuando empiezas a tener algo que te salió mal y luego te sale otra cosa que te sale mal, lo que vas a perder es la confianza y el ánimo.
Y si pierdes la confianza y el ánimo, ya no vas a querer nuevamente volver a hacer un negocio, ya no vas a querer ir a la iglesia, ya no vas a querer volver a intentar tener una bonita relación matrimonial, ya no vas a ver propósito en la vida de tus hijos, porque estás viendo tendencia negativa, porque estás creyendo que es un fracaso. En los momentos de crisis económica no te veas como fracasado, porque el desánimo te va a abrazar. Es el momento de decidir. Es un momento de decidir y hay dos cosas entre las que tú tienes que decidir. Número uno, pensar que ese fracaso es pasajero, o número dos, saber que será un estado permanente. ¿Cuál de las dos escoges? Tienes que escoger, tienes que mentalizarte en una de las dos. O va a ser permanente o es pasajero. ¿Sabes qué es lo triste? Que alguien que fracasa y cae en el desánimo cree que nunca saldrá de ahí. Tienes que decidir que es pasajero. Solo es un instante, dice la palabra de Dios, que cuando pase esa breve tribulación momentánea, los problemas son pasajeros, no es para que te quedes a vivir. Va a pasar, pero cuando uno se desanima, uno está pensando, ya no voy a salir de aquí, me quedé atascado. Mucho cuidado con eso. ¿Sabes? Leí esta frase, me gustó. Cuanto más cuesta la fidelidad, más necesaria es. Cuando uno se está desanimando, incluso no dan ganas de venir a la iglesia. No dan ganas. Es difícil. Yo te puedo decir claramente, no siempre he estado aquí predicando con el ánimo a tope. No siempre. Es más, hay veces que casi me pasa lo del chiste de aquel hombre que estaba en su cama y vino su mamá y le dijo, hijo, ya párate, domingo en la mañana, ya párate. Y él dijo, no tengo ganas de pararme, párate, tienes que ir a la iglesia. Dijo, pero es que no tengo ganas, tienes que ir a la iglesia. Y entonces dijo muy firmemente, ¿y por qué tengo que ir a la iglesia? Y le dijo su mamá, porque eres el pastor. Casi he venido así algunas ocasiones. Sí, no siempre uno está a tope. No siempre quiere uno estar, porque el desánimo está dando vueltas. Es una tentación el desánimo. Es una tentación. Que si yo me abrazo del fracaso, entonces pierdo. Por eso esta frase, cuanto más cuesta la fidelidad, más necesaria es. ¿Por qué vengo a la iglesia? Por fidelidad a Dios. ¿Fidelidad a quién? Porque su palabra dice que me tengo que congregar. No es mi fidelidad hacia la gente. Esa es una fidelidad y una lealtad de segundo término. Mi primer fidelidad es a Dios. Por eso es que vengo. A veces enfermo, a veces con la garganta despedazada. Recuerdo una vez que iba yo a predicar, hace muchos años. Iba a predicar, estaba predicando una serie sobre la oración de Jabes, hace 15, 16 años. Pero el día no lo puedo olvidar porque cuando tocaba que Dios nos guardara del mal para que no nos dañe, ese día yo tuve un problema muy fuerte antes de la reunión, muy fuerte. A tal punto que se me vinieron dos personas encima y me mordieron los brazos. Y yo iba a predicar que el Señor nos guardara del mal para que no nos dañe. Y llegué a la iglesia con los brazos con sangre y muy afectado.
muy afectado. Emocionalmente no estaba bien. Y fui a la oficina, todavía no estábamos aquí, fui a la oficina y decía: Dios, ¿qué fue eso? ¿Por qué pasó eso? Y me veía los brazos con sangre. ¿Sabes qué pasaba por mi mente? No quiero predicar. No quiero predicar. Y escuché la voz de Dios que dijo: ¿a quién le vas a ser fiel? Lloré, salí al baño, me lavé los brazos, intentando que parara un poco la sangre. Me puse papel higiénico, me puse la camisa, el saco y prediqué con el corazón deshecho. Y dando palabra, diciendo: el Señor nos va a guardar para que nada nos pase. Cuando yo fui a casa, le decía a Dios: no te entiendo. No entiendo. Y entonces me dijo: es momentáneo. Es momentáneo. Sigue adelante. ¿Tú crees que siempre los pastores vivimos entre nubes? No, no. Pero cuando más difícil es la situación, más fidelidad a Dios necesito para salir de eso. Pero muchos le hacen caso a su emoción y dicen: no tengo ganas de ir, no puedo ir. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 35. Dice: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Perseverar con paciencia, amados. Perseverar con paciencia, aún en tiempos de fracaso. Número 4, el temor. El temor trae desánimo. La frase "no temas" se repite en la Biblia Reina Valera 365 veces. Es un dato interesante. 365, una para cada día del año. No temas. Si tú temes, te puedes desanimar. A Josué, cuando le dieron la misión, cuando Moisés había muerto y le dijeron: Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué, ve y conquista la tierra. Entonces el Señor le dijo en Josué 1, versículo 9: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. ¿Sí? No tengas miedo ni te desanimes. Si tienes miedo, te vas a desanimar, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. No tengas miedo. No tengas miedo, pase lo que pase. No tengas miedo. Y estamos sujetos a un montón de cosas. Pueden pasar muchas cosas. Solo piensa un momento en la iglesia cristiana de Afganistán. Afganistán, cuando el atentado de las Torres Gemelas, ¿sí?, como consecuencia de lo que pasó en Nueva York, los Estados Unidos tuvieron que ingresar a Afganistán y se hicieron cargo del gobierno. Por lo tanto, las leyes cambiaron y entonces los cristianos que había en ese momento empezaron a tener libertad. Los talibanes ya no estaban gobernando y entonces la iglesia cristiana comenzó a crecer y crecer y crecer, y gloria a Dios, la iglesia estaba contenta, estaba fuerte, disfrutaban de reuniones como nosotros, estaban muy contentos, pero en un instante el gobierno de los Estados Unidos dijo: nos vamos. En un instante. Una decisión tomada de una forma terrible. El propio presidente de los Estados Unidos dijo: es que no pensamos que tan rápido iban a tomar el control los talibanes. Y la iglesia cristiana tuvo que refugiarse. Y de repente, cuando están dando pasos atrás, dijeron: ¿y si salimos todos?
¿Y si salimos todos y nos jugamos la vida? Cambio radical. No sabemos esta libertad que hoy tenemos cuánto nos pueda durar. No sabemos. Un instante puede cambiar todo, amados. Y no significa que Dios nos abandonó. Simplemente son tormentas que tenemos que pasar. ¿Qué pasó con los discípulos? Porque te dije estos 4 porque son las 4 cosas que los discípulos podían atravesar. ¿Sí? Las cuatro cosas son el cansancio, era obvio, 3 de la mañana, la frustración. Ellos esperaban, Jesús dijo vayan del otro lado, ellos esperaban que no hubiera tormentas, sin en cambio las hubo. El sentir de fracaso, ¿verdad? Fracasar porque en una tormenta el barco no avanza, es como estar atascado. Pero también les vino el temor. Dice la palabra de Dios en Mateo 14, verso 26, que cuando los discípulos lo vieron caminar, porque en esta historia Jesús viene caminando sobre las aguas. Jesús aparece a las 3 de la mañana, en medio de la tormenta. No, a mí me daría hasta un infarto, yo creo. 3 de la mañana, todo oscuro. Las olas son muy grandes. Y de repente hay un ser que viene caminando sobre las aguas como si estuviera caminando en la alameda. Ahí viene. Él camina y avanza, y el barco, por más que le hacen, el barco no avanza nada. Y entonces cuando vieron a Jesús, dice la palabra, que quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Hombre, a esas horas y hasta de día creeríamos que es un fantasma. Pero dice, aterrados, están cansados, están frustrados, están fracasando. Ahora tienen miedo. Ahora tienen miedo. Y Jesús aparece bien tranquilo. Y dice que Jesús les habló. Y ve lo que dice Jesús. Verso 27. Tened ánimo. Yo soy. Pónmelo en Nueva Traducción Viviente, por favor. Para ser más claros. Ya se atoró por ahí. NTV. No tengan miedo. No tengan miedo. Tengan ánimo. O sea, estos tipos están bajo las 4 condiciones del desánimo. Pero la última, porque el miedo normalmente no viene al comienzo, sino que el miedo viene cuando ya las cosas están muy mal. Y Jesús viene y dice, no tengan miedo. No tengas miedo. No te desanimes. No tengas miedo, no te desanimes. Qué claro es el mensaje de Jesús, no es una gran predicación. No tengas miedo, si estás pasando un momento difícil, no tengas miedo. Yo me imagino en medio de todo este ruido, Jesús tuvo que gritar. Y Jesús les gritó, no tengas miedo, pero también les gritó, ánimo, ánimo. Pero se lo está diciendo a hombres que están perdiendo la batalla. Se lo está diciendo a hombres que están pasando una situación muy complicada. Se lo está diciendo a hombres que están cansados, hombres que sienten el fracaso, hombres que llevan horas en el mar, hombres que están sufriendo. ¿Conoces la historia? Hubo un atrevido que hasta caminó sobre las aguas. Pero casi siempre predicamos de ese atrevido. Pero los otros estaban llenos de miedo. Los otros estaban aferrados a la barca. Los otros vieron el espectáculo de su amigo caminando sobre las aguas. Pero la instrucción para todos fue lo mismo. Ten ánimo. No sé cómo te esté yendo hoy, pero sí sé que si estás pasando un tiempo difícil, la palabra es para que la lleves puesta el día de hoy. Pero también sé que si estás pasando un buen momento, puede haber un de repente que cambie todo. Y debes recordar que en tu vida
te debes mantener lejos del desánimo. Lejos del desánimo. Mira, hace un rato en la alabanza mencionaron el Salmo 42 de la tribu de Coré. Pónganme en pantalla Salmo 42, verso 5, por favor. Coré es una historia especial de esa gente de Coré porque servían en el templo, pero eran como muy humanos, como nosotros. Y dice la palabra de Dios, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Verso 6. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti. Desde la tierra del Jordán, desde las alturas de Hermón, desde el monte de Mizar. Verso 7. Un abismo llama a otro abismo. En el rugir de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Fíjate lo que están diciendo. O sea, lo que están diciendo, están en un nivel de angustia y de frustración que sienten ¿sí? Que todo está en contra de ellos. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo a veces digo que cuando las cosas se ponen difíciles y compro un circo, me crecen los enanos. ¿Sí? O sea, de repente todo, y parece que el mundo está conspirando en contra nuestra. ¿Sí? Y pensamos que todo el mundo habla de nosotros, y pensamos que todos nos critican, y pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto, y todos están contra nosotros y nos quieren ver caer a nosotros. No es así. No es así. Estos creían que todo estaba en contra de ellos. Mira, ponme ese mismo versículo 6, estábamos leyendo 6, pero en NTV. Verso 6 en NTV, porque dice una palabra clara: mi Dios, ahora estoy profundamente desalentado. Profundamente. Cuando uno está pasando tiempos difíciles, uno puede estar así, desanimado, sin fuerza, ya no quiero seguir. Pero hay un pero ahí. Pero me acordaré de ti. Me acordaré de ti. Amado, cuando pases tiempos difíciles, acuérdate de Él. Acuérdate. Cuando uno se acuerda de Él, uno sabe que Él va a intervenir. Los discípulos no se acordaron de Él. Los discípulos no estaban orando, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? ¿Tú te los imaginas? ¿Qué se hace en esos casos? Porque no te creas que era un barco, era un superbarco. Más o menos era una barca del tamaño de esta plataforma, de esta donde estoy parado. De ese tamaño y más o menos de ese ancho. Estoy hablando de punta a punta, de ancho. Es una lancha. Es una lancha. ¿Qué se hace en esos casos? Sacar agua. O sea, no son esos barcos de, las velas. No. Saca agua. Rema. ¿Te imaginas el ánimo que había ahí? No todos eran pescadores. No todos. Había recaudador de impuestos, había otros que no se dedicaban a eso. ¿Te imaginas a Pedro cómo les gritaba? ¡Rema! ¡Agarra bien el remo! ¡Saquen agua! El ánimo estaba a tope, ellos no estaban orando, no se acordaron de Jesús. Por eso cuando vieron a Jesús dijeron, es un fantasma. Pero cuando uno se acuerda de Jesús,
Uno sabe que cuando algo sucede fue Jesús el que apareció. Sabes, amado, un día viví una circunstancia en donde lo que me ayudó fue decir que era pastor. Salí de un restaurante y llegó la fiscalía. Ya sabes que son muy amables. Muy amables. Llegaron con todo el estilo. Y entonces yo dije, tranquilo, no voy a hacer nada, soy pastor evangélico. Y ese hombre dijo, es pastor, les dijo a los demás, es pastor. Que gracias, Señor. Gracias. Todo cambia cuando te acuerdas de Él. Y no quiere decir que el problema así se soluciona. Cuando tú te acuerdas de Él, entonces la intervención divina comienza. Ángeles te rodean. No es lo mismo pasar por el desierto solo que pasarlo con la Shekinah de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo. Qué tremendo es. No te olvides. No te olvides. Y si te olvidaste, déjenme el pasaje, por favor. Dice, estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Me acordaré de ti. Verso 11. Y concluimos. Verso 11 de ese mismo Salmo 42 estamos viendo. Pregunta, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué? Es obvio, está desanimado porque se olvidó de Dios. Cuando nos olvidamos de Dios, vamos rompiendo con estos 4 puntos, los vamos haciendo pedazos. No deberíamos de estar cansados. No debemos estar frustrados, no debemos estar derrotados, no debemos. No estoy diciendo que no vamos a pasar por cosas que nos cansen. Sí vamos a pasar, pero no te canses, haz un esfuerzo por descansar. No estoy diciendo que siempre vamos a tener victorias, va a haber pequeños fracasos que ameritan nuestra atención, pero no porque fracase soy un fracasado. No. Poner una rodilla en el piso no es derrota, es de caballeros. ¿Sabes? Dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿Por qué? Somos hijos de Dios, amados, somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Porque nos hemos olvidado de ser fieles a Dios. Cuando comienza la tormenta, es cuando más fiel a Dios tenemos que ser. Cuando comienza la tormenta es cuando más nos tenemos que acordar de Él. Cuando estamos en problemas es cuando más debemos orar. Cuando más debemos buscar a Dios, más aferrados a su presencia. ¿Por qué? Es la pregunta del salmista. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero da la solución. Y mira, en la solución está la respuesta. Dice, pondré mi esperanza en Dios. Quiere decir que había llegado a ese punto y no había puesto su esperanza en Dios. Cuando una persona está desanimada, perdió la esperanza. Perdió el gozo de su salvación. Cuando perdemos el gozo, se pierde la fuerza. Dice nuevamente. ¿Por qué dice nuevamente? Porque ya no sucedía, ¿verdad?
Ya no sucedía. Cuando cobras tu quincena o cobras algo de tu negocio o te llega un dinero, ¿alabas a Dios? Cuando vas a la despensa y surtes lo que necesitas, ¿das gracias a Dios o ya te acostumbraste a que siempre hay? ¿Verdad que es muy fácil acostumbrarse? Muy fácil decir, ay, nuevamente lo alabaré. Nuevamente. Se nos ha olvidado lo básico porque se nos va volviendo familiar. Hay despensa en la casa. ¿Cada cuánto compras despensa? ¿Cada semana? Como lo haces más de 50 veces al año, es normal. Y se nos olvida alabar, se nos olvida darle gracias a Dios. Cuando llega la quincena, ¿cuándo fue la última vez sin venir a la iglesia que supiste, ya depositaron la quincena y que hayas dicho antes de decir, ¿qué? ¿Quién va a invitar la barbacoa? Antes de decir eso, decir, gracias Padre, te alabo porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. ¿Cuándo fue? A veces vemos el pago y decimos, me descontaron, pero llegó, gloria a Dios, nuevamente lo alabaré. Amado, para combatir un de repente negativo, se necesita que nuevamente el corazón se rinda delante de Dios. Ponte de pie. Si tú lees el Salmo 42, es el salmo de un desanimado. Si estás desanimado el día de hoy, es necesario corregir, es necesario. El punto no es preguntar por qué estoy desanimado, ¿sí? Sino qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué me desanimé? Seguramente en alguna de estas 4 estoy, o las 4. Pero hoy tengo que parar eso. Pero si no estás desanimado, nunca te olvides de alabar a Dios. Gracias a Dios. ¿Sí? Ya se empieza a sentir frío, ¿verdad? Viernes en la noche. Pero ¿sabes qué bendición es sentir frío? ¿Sientes frío en tus pies? Di conmigo, gracias Dios, tengo pies. Funcionan y sienten, ¿verdad? Gracias Dios porque tengo las manos frías. Mientras predico me metía las manos, hacía trampa. Gracias Dios, tengo manos. Gracias Dios. Es necesario, amados, que empecemos a agradecer a Dios y alabar a Dios por las cosas que creemos que ya tenemos derecho a ellas. Lo básico. Que puedas decir gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Y qué hermoso es Dios que nos hable así. Qué hermoso es Dios que te ha bendecido hasta el día de hoy. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Padre, perdón por olvidarnos de ti. Perdón.
Perdón por creer que tenemos derecho a trabajo, alimento. Perdón por creer que tenemos derecho a todo. Perdón por creer que estás obligado a bendecirnos. Perdón por creer eso y no darnos cuenta que es la expresión de tu gracia. Señor, en el nombre de Jesús, te pido guardes de desánimo a todos los que están escuchando esta oración. Padre, ayúdanos en estas 4 áreas. Ayuda al que está cansado. Señor, enséñalos a descansar. Enséñalos a no estar solo pensando en lo que tienen que hacer. Que al ir esta noche a su cama, de verdad descansen. Como dice el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Padre, oro porque haya descanso en los que están escuchando esta oración. Señor, en el nombre de Jesús oro para que sanes los corazones que están frustrados. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdalos a no generar expectativas de la gente, a no estar generando expectativas, Dios, porque por eso se frustran. Ayúdalos, ayúdalos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, ayuda al frustrado, ayuda a la frustrada. Libéralos de ese cáncer espiritual. Libéralos en el nombre de Jesús. Padre, ayuda a los que tienen el sentir en su corazón y en su mente de haber fracasado. El problema no es fracasar, Señor. El problema es cuando uno abraza la identidad de un fracasado. Detrás de muchos fracasos, Dios, hay victorias gloriosas. Pero solo es para aquellos que perseveran, que siguen adelante. Padre, no hay fracaso. No hay fracaso para quienes caminan contigo. Pero sí habrá instantes, tormentas que serán difíciles, pero no nos harán fracasar. Aleluya, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú no nos diste espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Padre, no tendremos miedo. Ayuda a aquellos que tienen miedo en esta noche. Miedo a lo porvenir. Padre, enséñanos lo que hacía la mujer virtuosa, que se reía de lo porvenir. En el nombre de Jesús, amado, no tengas miedo. Tu vida está en la mano del Señor. No tengas miedo. No tengas miedo. Como dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Padre, gracias. Gracias. Ayúdanos a seguir caminando contigo. Y que nunca olvidemos alabarte. Nunca olvidemos darte gracias por aquello que creemos que tenemos derechos. Padre, gracias te doy por la vida de cada uno de los que esta noche ha estado aquí
y los que han estado conectados en internet. Padre, hoy que nuestro corazón reciba esta única palabra. Ánimo, ánimo. Padre, en el nombre de Jesús, benditos tus hijos. Gracias por este tiempo de frío, Señor. Gracias por este otoño y vendrá el invierno, Dios. Te pido por cada uno de los miembros de la familia Koinonía, que a nadie le falte un techo, que a nadie le falte un hogar. Padre, en el nombre de Jesús, que no falte tu provisión. Oro por nuestra salud, que estemos bien, bendecidos. Y Dios, que vengan tiempos de alegría, de bendición y de gracia. Padre, gracias por esta noche. Llévanos a casa con bien a los que aún vamos a trasladarnos. Llévanos, Señor, sin contratiempos, sin problemas, sin enfermedades, sin contagios, guardados en tu mano, seguros en tu gloria. Padre, que el día domingo tengamos una reunión muy especial. Una reunión donde tu Espíritu se esté moviendo con una gracia hermosa y un poder divino. Padre, a ti la gloria siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.